Los años perdidos de Jesús o Yeshua. A pesar de encontrarse entre las figuras más influyentes en el mundo occidental, desconocemos mucho de los detalles de la vida de Jesucristo, en especial la etapa transcurrida entre su niñez y el inicio de su ministerio religioso. Historiadores y aficionados han intentado llenar ese hueco sin llegar a resultados palpables. Independientemente de la religión que se posee, si es el caso, Jesucristo es reconocido como un personaje de gran importancia en la historia, un elemento indiscutible para apoyar esa aserción es su número actual de seguidores. El sitio de internet adherence.org, que reúne información estadística sobre las religiones del mundo, señala en sus diferentes denominaciones el cristianismo cuenta con 2.100 millones de seguidores, casi una tercera parte de los 7.000 millones de personas que conforman la población actual, de acuerdo con la Oficina Estadounidense del Censo y la Organización de las Naciones Unidas. Su rampa principal, la Iglesia Católica, tiene 1.100 millones de adeptos y apenas se acercan a esta el Islam sunita con 1.000. La multiplicidad de sus derivaciones, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, las sectas indígenas de África y la Iglesia Ortodoxa, pone en evidencia la capacidad de penetración del cristianismo en las más variadas horizontes geográficos, como de otros detalles significativos que parece que son de alta importancia. En su perdurabilidad, aunque la superan en edad el judaísmo, 2.085 años antes de Cristo, el hinduismo con 1.500 años antes de Cristo, el budismo con 560 años antes de Cristo, el taoísmo con 550 años antes de Cristo y el janaísmo con 599 años antes de Cristo. No deja de sorprendernos que el cristianismo acumule ya 2 milenios de vida en un proceso inseparable de la historia del mundo occidental. Enfrentamos a estas evidencias, resultan en especial inquietantes, que desconocemos tantos datos, aspectos y detalles sobre la vida de su fundador, Jesús o Yeshua de Nazaret. En comparación, conocemos mucho mejor las vidas de las personas destacadas o destacados, pero de menos influencia la vida de Samuel Johnson de James Boswell, una pieza clásica del género biográfico. Abarca 2.000 páginas. Los datos biográficos de Jesucristo suman con mucho unas 100 e ignoran más de la mitad de la vida, la etapa transcurrida entre los 12 y los 30 años de edad. Antes de abordarla, conviene explicar las dificultades que enfrentan los esfuerzos por reconstruir a Jesús el histórico. Verdaderamente es apasionante cuando hablamos de Yeshua, ya que en diferentes religiones los números no alcanzan a llegar al grado de seguidores y creyentes en Jesús. Y es que es un personaje verdaderamente apasionante, un personaje que siempre te deja un buen sabor de boca hablar de él.
y más investigar sobre la vida perdida del maestro. Hay tanto por investigar de él, hay tanto por hablar, se han escrito tantos libros, se ha hablado tanto, pero verdaderamente el día de hoy vamos a ver varios aspectos en esta serie de podcasts, en esta serie de audios, en donde vamos a hablar de diferentes temáticas. Incluso vamos a hablar sobre la quinta frase del maestro Yeshua o el maestro Jesús, y vamos a ir desvelando el misterio. Los rollos del mar muerto. Con este nombre se conoce colectivamente al conjunto de casi 1000 textos hallados entre 1947 y 1956 en la costa noreste del Mar Muerto, zona conocida como Qumran durante el mandato británico en Palestina. El acervo incluye manuscritos bíblicos con un 40% de textos apócrifos, es decir, no incluidos en el canon del Antiguo Testamento, 30%, y códices sectarios, 30%, que exponen las creencias de grupos particulares dentro del judaísmo. Pero vamos a hablar un poquito sobre la palabra apócrifo. La palabra apócrifo quiere decir lo oculto, lo escondido, lo que no está a la luz. No quiere decir que porque no esté a la luz no sea parte de la verdad, ya que conocemos pocos datos de los libros apócrifos. Parte de esos libros apócrifos está el libro de Adán y Eva, está el libro de los dichos de Tomás, está el libro del Apocalipsis de Juan, otra parte más extendida, y sucesivamente así. Hay una serie de libros apócrifos, ocultos, escondidos. De acuerdo con las hipótesis populadas por el fraile dominico Roland Guerin de Vaux, miembro del equipo que trabajó con estos documentos, y el filólogo polaco Józef Melek, gran parte de los manuscritos sectarios fueron escritos por los esenios. ¿Y quién eran los esenios? Los esenios eran una pequeña comunidad que existía a las afueras de Jerusalén y que estaban en contra de los abusos del sacerdocio de aquella época, porque los impuestos eran bastante elevados y la gente prácticamente tendría que dejarlo todo para poder pagar tal cantidad, y era muy injusto todos estos abusos. Los esenios eran una comunidad muy sabia. Los esenios eran verdaderamente grandes sabios, grandes iniciados. Quienes los escondieron eran las cavernas aledañas al Mar Muerto durante la primera guerra judeo-romana entre el 66 y 73, la primera de 3 rebeliones contra la ocupación romana. El resto de los documentos sostienen los defensores de estas ideas pudo haber sido la biblioteca de un centro de aprendizaje esenio en el que tal vez Jesús estudió, ya que vemos en algún pasaje en el Nuevo Testamento donde habla de que el Maestro Jesús estudiaba con los esenios. Los esenios eran grandes estudiadores, grandes sabios. El problema es que no hay alguna evidencia concreta de la relación de los esenios
con estos documentos e incluso la existencia de tal grupo se ha puesto en duda. Rachel Ellier, profesora de misticismo y filosofía judíos en la Universidad de Israel, asegura que los esenios no existieron. Según ella, fueron simples hijos renegados del sacerdote hebreo Sadoc, que fueron expulsados del templo de Jerusalén en el siglo II a.C. Otros investigadores como Lawrence Schiffman, profesor de estudios judíos de la Universidad de Yeshiva, sostienen que las evidencias son suficientes para asegurar su veracidad. Más allá de este asunto específico, la importancia de los rollos del Mar Muerto consiste que son la versión más antigua disponible del Antiguo Testamento. Proceden del siglo II a.C., mientras la que se conoce antes del hallazgo data del siglo IV. Es verdaderamente apasionante toda esta historia de los esenios. Es una realidad que los esenios existieron. Hay datos de Alejandro Magno, en donde cuando hablaba de la biblioteca de Alejandría, que desgraciadamente dicen que fue un accidente, pero no lo fue así, sino que una gran conspiración. Y hay datos y escritos donde los romanos, tanto los griegos, hablaban de una comunidad a las orillas de Jerusalén, que vivían en cuevas y que tienen una de las bibliotecas más exquisitas de la época. ¿Por qué? Porque los esenios solían recopilar información de todas las civilizaciones de aquella época, como los hindús, como los chinos, como los vikingos y como los mayas. Sí, porque los esenios llegaron a tener contacto con los mayas. Ellos recopilaban toda la exquisitez de las lenguas sagradas. Y más adelante hablaremos de esa pista de los esenios, que verdaderamente te quedarás sorprendido de todo lo que hemos encontrado, o sorprendida. Los esenios fueron una comunidad que enseñaron al maestro Yeshua a convertir el agua en vino, a acelerar los milagros. Y tanto así que los chinos también hablaban de los esenios. Los hindús hablaron de los esenios. Los persas hablaron de los esenios. Hay muchas evidencias y el no querer verlas, pues simplemente es suficiente para poder dudar de ellas. Pero las evidencias están ahí, palpables. Los escritos de los rollos del Mar Muerto, ahí se habla de los esenios. En este primer podcast vamos a concluir y dar un pequeño toque de los maestros esenios. Tanto así que Juan el Bautista estudiaba con los esenios. Y bueno, sucesivamente así. Más adelante veremos en las fuentes de información sobre estas pistas, sobre los años perdidos de Yeshua, los años perdidos de Jesús. Los chinos lo llamaban Yokoshua. Espero te haya gustado este podcast y nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok como la Biblioteca de Salomón. Hasta pronto.